Gracias, presidente de la comisión. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Efectivamente, el pasado día, no precisamente ayer, sino el pasado día 6 de noviembre de 2009 presentamos una iniciativa parlamentaria, una proposición no de ley sobre la reforma de las RPTs en la Administración vasca en lo referente a los perfiles lingüísticos. En esa iniciativa lo que pretendíamos era instar al Gobierno vasco a la reforma de todas las relaciones de puestos de trabajo de la Administración Pública Vasca, general, institucional y empresarial, revisando las exigencias de los perfiles lingüísticos de tal manera que se adecuaran a las necesidades de la prestación del servicio, de tal forma que se realicen con una valoración exclusivamente técnica y no con criterios políticos, como ha venido haciéndose y se sigue haciendo en los últimos años. Por lo tanto, el objetivo era reformar esas RPTs, lo referente a los perfiles lingüísticos, adecuando las exigencias de los mismos. Nosotros decíamos en aquella ocasión que se ha primado la imposición del euskera en la práctica totalidad de los puestos de trabajo, independientemente de la zona en la que se ubique dicho puesto de trabajo o de la necesidad que el funcionario tenga de utilizar el euskera para relacionarse con los usuarios de la Administración. Es decir, decíamos que en el pasado las RPTs han estado condicionadas en lo referente a la exigencia de tener un determinado perfil lingüístico por consideraciones de índole política y no técnica. Es decir, que se exige conocimientos del euskera a personas para trabajar en la Administración, cuando estas personas lo cierto es que no van a necesitar en absoluto el euskera para hacer perfectamente bien su trabajo. Lo cierto es que en ese debate, finalmente, el bloque conformado por el Partido Popular y el Partido Socialista firmó una enmienda de transacción para, digamos, frenar la iniciativa de UPyD. Fue, digamos, el primer susto lingüístico que recibimos desde UPyD en relación a lo que iba a ser la modificación o no de la política lingüística aplicada por este Gobierno. Y fue, una enmienda de transacción que, digamos, ya venía a anunciar lo que iba a ser el proceder de este Gobierno en materia de política lingüística. Finalmente se firmó una enmienda de transacción entre ambos grupos en la que se instaba al Gobierno vasco a analizar la idoneidad de los perfiles lingüísticos asignados a los puestos de trabajo de las RPTs de la Administración Pública Vasca en función, decía, de las necesidades del servicio, de la demanda en cada zona y de la necesidad de garantizar el derecho a relacionarse con las administraciones públicas en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la CAP. A los pocos meses nosotros realizamos una pregunta escrita a la consejera de Cultura para saber exactamente si el Gobierno vasco había realizado ese análisis, y la respuesta que recibimos de la consejera fue la siguiente: el análisis de idoneidad de los perfiles lingüísticos se realizará a lo largo del año 2011 en el marco de los trabajos que desarrollará el Consejo Asesor del Euskera. Esta respuesta era del día 22 de septiembre de 2010, o sea que anunciaba que a lo largo de 2011 se realizarían esos trabajos. Nosotros pedimos una primera comparecencia y se nos avisó desde el Gobierno, se nos pidió tiempo desde el Gobierno. Por lo tanto, nosotros retiramos la solicitud de comparecencia, la volvimos a registrar y finalmente ustedes ya están aquí, 2 años y medio después, y el objetivo es que expliquen los pasos dados por el Gobierno vasco para el cumplimiento de este mandato parlamentario, la situación en que este proceso se encuentra, el modo en que está siendo o va a ser realizado, el mecanismo que está siendo o va a ser utilizado y los plazos que se manejan para finalizar este análisis. Lo cierto es que esa enmienda transaccional fue firmada por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Estos grupos parece que no les importa demasiado si se ha hecho algo o no, y por eso pues ha tenido que ser UPyD quien pregunta al Gobierno que efectivamente explique si cumple el mandato parlamentario y si ha analizado pues los perfiles lingüísticos de las RPTs. Y esa era y sigue siendo el motivo de la solicitud de comparecencia. Gracias. Sí, gracias, señora consejera. Usted ha venido diciendo que efectivamente este es un tema sensible que hay que abordar de manera reposada.
Nosotros sabemos que es un tema sensible y siempre lo abordamos de manera reposada. Así lo hicimos hace 2 años y medio y lo seguiremos haciendo en el futuro. No tenemos ningún problema de hablar de este asunto o de cualquier otro. Yo creo que, como consecuencia del proceso llevado a cabo en los últimos años para lo que se llama la normalización del uso del euskera, la normalización lingüística, se están produciendo una serie de injusticias padecidas por centenares de ciudadanos, como digo, en los últimos años, y yo creo que es responsabilidad de los poderes públicos, es responsabilidad de los representantes de los ciudadanos observar también esas injusticias que se vienen produciendo y tratar de defender las modificaciones legales oportunas para que dejen de producirse esas injusticias. Aquí, efectivamente, con la excusa de que había que proceder a una normalización lingüística y habría que impulsar el uso del euskera, se han acometido medidas claramente injustas, claramente discriminatorias, y es objeto e idea de UPyD seguir tratando de plantear todos estos asuntos para que esas injusticias desaparezcan. Entiendo que este análisis cualitativo todavía no se ha hecho. Me dicen que se va a hacer en el futuro. A nosotros esto, lógicamente, nos interesa mucho. Al fin y al cabo, estamos hablando de una iniciativa parlamentaria de hace 2 años y medio. Y yo creo que el tiempo va pasando, ha pasado ya mucho tiempo y resulta que nos encontramos con que todavía, a día de hoy, ese análisis cualitativo, que es el que a nosotros nos interesa, no se ha hecho. A nosotros nos interesa, efectivamente, conocer si los conocimientos lingüísticos en euskera que se exige a los empleados públicos se corresponden con lo que estos necesitan para realizar perfectamente bien sus trabajos, y sabemos que a día de hoy no ocurre eso. Sabemos a día de hoy que en muchas ocasiones a los empleados públicos se les exige un conocimiento de euskera que ellos no necesitan en absoluto para hacer bien su trabajo, y por eso instábamos o pretendíamos instar al Gobierno a la reforma de las relaciones de puestos de trabajo de la Administración Pública Vasca y revisar las exigencias de los perfiles lingüísticos de tal manera que se adecúen a las necesidades de la prestación del servicio. Queríamos saber si efectivamente el Gobierno vasco es partidario de revisar las exigencias de estos perfiles lingüísticos de tal manera que se adecúen exactamente a las necesidades de la prestación del servicio, y si eso es lo que se va a defender en los próximos meses. Obviamente, ustedes siempre recurren al tema del consenso. Bueno, más allá del consenso están, yo creo, que los derechos ciudadanos. Y a una persona, para realizar una determinada labor en la Administración, no se le puede exigir en ningún caso que sepa un euskera que en absoluto necesita. Y es lo que seguimos defendiendo a día de hoy. Como digo, se siguen planteando exigencias lingüísticas excesivas. En cualquier caso, tengo algunas preguntas más para realizarle. Existen una serie de misterios, ¿no?, en todo lo relacionado con las exigencias de perfiles lingüísticos. Por ejemplo, ¿no?, ¿por qué 2 puestos que pueden ser considerados gemelos, es decir, con las mismas funciones a realizar, suelen tener en ocasiones diferente perfil lingüístico? Sabemos de muchos casos en los que para realizar una misma labor, para un determinado puesto de trabajo se exige un perfil lingüístico y para otro puesto de trabajo se exige otro. ¿Por qué cuando se exige perfil lingüístico hay todavía muchos casos en los que no se exige fecha de preceptividad? ¿Por qué cuando el puesto, digamos que está predeterminado para alguien, no se exige perfil lingüístico vencido en su monografía? ¿Por qué para determinados puestos directivos se obvia el tema de los perfiles lingüísticos, reconociendo así, por la vía de los hechos, que no es necesario el conocimiento del euskera para desarrollar una buena labor? ¿Por qué, por ejemplo, quien ha venido ejerciendo satisfactoriamente su labor en régimen de interinidad o sustitución, muchas veces por largos años, no puede optar a ese mismo puesto cuando sale a concurso público? Este es el caso, en fin, de un profesor de dirección de orquesta
que no pudo presentarse a defender su plaza y cuya única oportunidad de seguir trabajando era que la plaza quedara desierta, como digo, cuando se trata de un trabajador que ha realizado perfectamente bien su trabajo durante largos años. Hombre, también le pregunto por qué después de 2 años y medio todavía no se ha realizado este análisis cualitativo y cuánto tiempo vamos a tener que esperar para tener los resultados, porque efectivamente la legislatura se va a acabar. Si va a existir algún puesto en la administración pública y en su sector público con perfil lingüístico 0. Conocemos un caso, por ejemplo, señora consejera, de una limpiadora sordomuda a la que se le exigió perfil lingüístico. Es un caso, quiero decir que hay centenares de casos donde se producen injusticias y yo le cito, en fin, este caso concreto, pero habitualmente solemos recibir muchos emails de funcionarios públicos que presentan situaciones claramente injustas y ustedes no pueden cerrar los ojos ante estas situaciones injustas. Y también les preguntaría si realmente ustedes creen que en aras de esta progresividad y de esta defensa del euskera no se están produciendo enormes injusticias y creando de una forma un cuerpo social muy amplio de ciudadanos de segunda categoría. Ya le digo que es un tema ciertamente muy serio. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque efectivamente en todos estos años no se ha modificado absolutamente nada. En estos 3 años de legislatura no se ha modificado absolutamente nada. Nosotros presentamos una proposición no de ley. En fin, el bloque formado por el Partido Popular y el Partido Socialista firmaron una transaccional para dar largas al tema, para posponer el asunto, para que se analizara toda esta cuestión. 2 años y medio después todavía no se ha realizado el análisis. Posiblemente este análisis no se llegue a tener durante esta legislatura, o quizás sí, no lo sabemos, pero en fin, ya nos dirán. En todo caso, yo creo que es obligación de este Gobierno garantizar, como digo, que a aquellos empleados públicos que efectivamente para desarrollar bien su trabajo no necesitan el euskera, no se les exija. Tan sencillo como eso. Cuando lo necesiten, sí, hay que exigirles euskera. Para estar en una ventanilla atendiendo a la ciudadanía que quiere expresarse en euskera, hay que exigirles conocimientos en euskera. Pero cuando no es necesario, no se les debe exigir. Ese es nuestro planteamiento, ¿no? Y eso es lo que yo creo que debería modificarse y a día de hoy no se ha modificado, ¿no? Y me temo que no se va a modificar en los próximos meses. En cualquier caso, yo creo que esta situación es evidente que está provocando una discriminación lingüística y un empobrecimiento de conocimientos y capacidades que se irá viendo con el tiempo y que va a perjudicar muchísimo a Euskadi como comunidad autónoma. Nada más y gracias. La palabra, señor Maneiro. Sí, gracias. Pues decepción profunda, ¿no? Porque efectivamente ahora resulta que nos dicen que este análisis cualitativo llegará a finales de año, cuando, en fin, sabemos que no hay tiempo material para hacer ningún tipo de modificación, ¿no? Y vista además la pereza que tienen diferentes grupos para llevar este asunto al Parlamento, pues es obvio que vamos a seguir estando solos, ¿no? Un solo parlamentario entre 75 defendiendo un lado de la balanza, efectivamente, señora consejera. Un lado de la balanza, porque el otro lado de la balanza ya lo defienden ustedes todos los días del año y ha sido perfectamente defendido durante décadas. Con lo cual, cuando se producen claramente injusticias de personas que conocemos, amigos, familiares, vecinos o desconocidos, casos flagrantes de personas que han sido maltratadas por no conocer el euskera y se les niega un puesto en la administración, pues lo que tengo que hacer como servidor público es traerlo al Parlamento. Y es lo que seguiré haciendo. Ustedes saben que hay enormes injusticias, que se exigen conocimientos lingüísticos en la administración para realizar tareas para las que no son necesarios los conocimientos en euskera. Eso es así. A un profesor sustituto para dar clase de lengua castellana en el modelo A, pues no parece que sea necesario que tenga un perfil lingüístico, ¿no? ¿O sí?
¿O tiene que tener perfil lingüístico ese profesor que va a dar clase de lengua castellana? Hombre, pues no. Y así hay muchísimos casos, gente que lo está pasando mal, ¿eh? Mucha gente que lo está pasando mal. Igual no son muchos votos, pero no es cuestión de votos, es cuestión de que ahí se producen injusticias y que hay que traerlo aquí. Además, este gobierno iba a cambiar esto. Todo esto iban a cambiarlo ustedes. Iban a hacer esto. Por eso firmaron esta transaccional, para realizar este análisis. Un análisis que va a tardar en llegar 3 años y medio, cuando ya no va a haber tiempo para nada. ¿Qué van a pactar? ¿Un nuevo consenso con Bildu dentro de un año para cambiar los perfiles lingüísticos? Vamos, hombre. No han querido hacer nada porque no les ha interesado, y otros por pereza. Ese es el drama y ese es el problema que tenemos. Efectivamente, ese es el problema. Claro, ustedes dicen, no, este estudio va a ser objetivo. Nosotros lo que le pedimos es que se adecue, efectivamente, que se adecue la exigencia del euskera a los asuntos técnicos. Es decir, que no se decida la exigencia de conocimientos en euskera de manera política, de manera arbitraria, sino que se tenga en cuenta el trabajo que se va a realizar. Pero claro, luego ustedes hablan del consenso. Claro, si ustedes van a llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, pues no se va a modificar nada. Pero es que hay determinados derechos que hay que defenderlos, ¿eh? Por lo tanto, ese análisis tiene que ser objetivo, pero nosotros lo que le pedimos es que efectivamente se revisen las exigencias de los perfiles lingüísticos de tal manera que se adecúen a las necesidades de la prestación del servicio y a ninguna otra cosa. Y no lo han hecho, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Esa es la realidad, es esa. Con lo cual, en fin, nosotros seguiremos planteando este tipo de iniciativas, no en el EBIDE, sino en el Parlamento, porque son situaciones, como digo, injustas, ¿eh? Por lo tanto, se trata de adecuar realmente las necesidades de su puesto de trabajo y los conocimientos del euskera, y esto sería un gran avance. Ese sí que sería un gran avance. Ese sería un gran avance. Gracias. Sí, de manera muy breve, para animarles a que en la próxima encuesta sí que pregunten por los modos o medios utilizados para fomentar el uso del euskera, ¿eh? Creo que sería interesante saber también qué piensa la ciudadanía, no solamente que puedan responder a la pregunta genérica si están a favor o en contra de la promoción del uso del euskera, sino también si están de acuerdo con determinados modos o medios utilizados para fomentar el uso del euskera. Yo creo que no rompería el esquema de la encuesta, sino que sería cuestión de hacer una pregunta más. Y luego, por otro lado, me ha llamado la atención un párrafo que seguramente es que no lo he entendido bien, porque soy bastante despistado y sin ánimo de ser quisquilloso, no sé si, a ver si me lo pueden explicar. Dice cuando 15. Cuando uno de los progenitores no sabe euskera, a la mayoría de los hijos se les transmite euskera y otra lengua, 69%, y casi a un tercio, 29%, no se les transmite el euskera, aunque luego sus hijos son bilingües, gracias a la euskaldunización mediante la escuela. Sin embargo, en unos pocos casos, el 2% se les han transmitido solo el euskera. Entonces, sí, es decir, solo el euskera y no otra lengua. Ya, a pesar de que uno de los progenitores no sabe euskera, se ha dirigido al... O sea, digamos que uno de los progenitores no habla con sus hijos. O viven muy lejos. Es que ricasco, Maneiro Jauna.